No cabe duda que Hulk Hogan fue el héroe definitivo del wrestling norteamericano, con un legado inconmensurable que va más allá de su reciente fallecimiento, y que incluso puso a este deporte entretenimiento en el mapa, yéndose juntos al estrellato como uno mismo. Sin embargo, cuando este meteórico ascenso recién estaba comenzando, el Hulkster se vería involucrado en una polémica, de una naturaleza que, si bien no era la primera vez que sucedía algo así, la realidad es que la gravedad vendría cuando el que iba a un show de televisión como el héroe de la historia que promocionaba el primer WrestleMania, que ya se encontraba a la vuelta de la esquina, claro que puso a temblar a Hogan, el magno evento, y a Vince McMahon cuando todo esto llegó a los tribunales. Y pese a que con el paso de las décadas se ha vuelto una historia de culto, la realidad es que vale la pena desmenuzar y contextualizar lo costoso que salió el chistecito del héroe del país de la WWF. Sin más que añadir, el día de hoy en Sweet Wrestling te presento la entrevista con Richard Belzer, que casi acaba con la Hulkamania. Comencemos. Después de un complicado plan que consistió en tenderle la cama a todos los territorios de Estados Unidos para llevarse a sus estrellas, escoger a su gran héroe de la vida real sobre el que guiaría toda la empresa, con todas las negociaciones por debajo de la mesa que esto incluyeron, todo para finalmente capitalizar las ventajas en una apuesta económica que pudo llevar a Vince McMahon a la quiebra de salir mal. No obstante, todo estaba meticulosamente pensado para cuando se eligió poner tanto a Hulk Hogan como a Mr. T a protagonizar el primer main event de WrestleMania, buscando aprovechar la popularidad de ambos que iba más allá del cine o el wrestling incluso. Y dentro de esta apuesta vino la normal gira promocional por shows de televisión estadounidense. Dentro de estos programas encontramos el talk show de Richard Belzer, personalidad conocida principalmente por sus papeles como estandopero o actor del país de las barras y de las estrellas, por lo que este programa llamado Hot Properties se centraba más que nada en la personalidad detrás de este personaje. Yéndonos a lo que nos acontece, nos centramos el 27 de marzo de 1985, es decir, a menos de una semana que el Super Bowl del wrestling viera la luz, incluso de las últimas pinceladas de los shows promocionales, por lo que los dos babyface anteriormente mencionados serían invitados. Lo curioso es que, pese a que el momento más polémico aún no llega, hay otro escándalo que se ha perdido con el paso de los años, debido a que ha quedado eclipsado, y es que el mismo Richard declararía que todo comenzaría mal incluso desde antes que los invitados arribaran, ya que afirmó que tan solo 3 horas antes del programa, Mr. T, por medio de su representante, tajantemente amenazó con no presentarse si no había entre el público al menos 50 niños y que dentro de los mismos tenía que haber algunos discapacitados. En la misma entrevista, el comediante saca material bromeando como que no entendió si quería que le hiciera niños para llevarlos al show, pero entre broma y broma terminaron teniendo que cumplir el capricho de último momento, asistiendo a una escuela para conseguir a los infantes y posteriormente colocarlos entre el público, todo para que de todas maneras el actor asistiera de mal humor y con poca predisposición detrás de las cámaras. Caso totalmente contrario al de Hulk Hogan, quien se acercó a él y en pocas palabras le dijo que era fan de su trabajo, obviamente como comediante. Ya con la buena actitud del héroe servía y bastaba para lograr ejecutar un programa del que, cabe decir, el mismo Belzer afirmó que no le entusiasmaba especialmente, pero su productor le afirmó que sería un boom en cuanto a los ratings por la moda que venía arrastrando el Manía. Y no se equivocó, este es el único episodio del que podemos encontrar material en internet fácilmente, aunque no del todo por los motivos correctos. Como sea, la entrevista se desarrolla con relativa normalidad a lo que ya les he narrado, y realmente se centra más entre Hogan y el anfitrión, por la misma mala actitud de Mr. T anteriormente citada. Sin embargo, después de que el babyface justificara su relativamente reciente turn en favor a sus icónicas frases, se puede destacar una constante durante todo el programa. Entre broma y broma, Richard reta a los luchadores poniendo en tela de juicio la veracidad de la lucha libre. Dicen por ahí que un buen recurso de comedia es tomar una realidad y burlarte de ella, un pensamiento con el que el público en general puede empatizar y compartir, por lo que si bien estas insistencias sobre pedirle a los invitados que le hicieran alguna llave no eran realizadas de manera agresiva ni directa, el hacerlas tan constantes obviaban el hecho de que ya era un modo retador para desvelar lo que se catalogaba como un simple show. Ante tantas plegarias, Mr. T no rompería su silencio, llevado a cabo en gran parte de la entrevista, limitándose a negarse. Sin embargo, al parecer, el Hulkster se cansó, y si bien no hay rastro de una actitud vengativa, estaba más que claro que el gigante se había levantado para responder con autoridad.
A continuación, Hogan sujetó por la barbilla a Richard y le pidió que si sentía dolor le hiciera una señal. Lo colocó en posición de un candado frontal, para consiguiente, se ve que le imprime cierta fuerza, aunque nada desmedido. Digo, maldita sea, es Hulk Hogan. Estoy seguro que eso no era ni la mitad de su fuerza. Aun con ello, se ve físicamente cómo el comediante recibe la presión por los impulsos de sus brazos tensos, a la par que el público se escucha cómo se ríe, por lo que quizás vieron como una reacción sobreactuada, solo para a continuación tomar al hombre de la truza amarilla por la cintura, y en cuestión de unos segundos, mientras le decía que se quedara ahí por un rato, a la par perdería la conciencia, y con el mismo peso de su cuerpo, caería en posición vertical y hacia atrás, haciendo palanca con su cabeza y el brazo de Hogan, solo para, con ese mismo impulso, dar un golpe en seco contra el piso del set que retumbó por todo el show. Al mismo tiempo, se escucha el perplejo de preocupación del respetable. Keep like that for a little while. Cuando lo solté, cayó hacia atrás y pensé, Dios mío, acabo de matar a este tipo. Fue un momento muy aterrador. Hulk Hogan en una entrevista en 2014. Aquí es finalmente cuando Mr. T hace algo y dice directamente, está durmiendo, buscando amenizar el tema, y reaccionando los presentes con risas ínfimas y nerviosas. Y es que absolutamente todos se habían dado cuenta que se habían metido en un gravísimo accidente. La cámara lo enfoca, pero con otras tomas se puede ver como Hogan ni siquiera es capaz de moverse, ya que él mismo también había quedado en shock ante el incidente. Hasta que finalmente Richard mueve la cabeza. Es ahí cuando el miembro del Salón de la Fama ve una ventana de oportunidad y le da 2 cachetadas leves, pero arropadas con un nerviosismo y miedo que a más de 40 años se pueden sentir en la perpetuidad. Esto en busca de que reaccione lo más pronto posible para reducir la mala impresión y denotar que estaba bien. Y así fue. A la par, el presentador se levantaba de manera casi instintiva para decirle a la cámara que iban a regresar después de un corte comercial. De inmediato se voltea en dirección a salir del aire, y lo que quizás ellos pensaron había salvado una mala impresión o susto que pudo mantenerse herméticamente, todo simplemente fue empeorado cuando Richard se da la vuelta y podemos apreciar cómo su cabeza está goteando de sangre, la cual ya ha sido derramada por sobre su vestimenta. Obviamente la celebridad no regresó tras el corte comercial. En cambio, fue llevado a urgencias al hospital, donde recibiría 9 puntos de sutura para frenar la hemorragia y posteriormente estar en observación, la cual dio a conocer en 1990 sus resultados. El doctor le confirmó que la caída fue tan dura como si un edificio le hubiera caído encima. Perfectamente pudo haber muerto. Estuvo a unos cuantos centímetros de quedar lisiado de por vida y que mientras tanto había sufrido una laceración de cráneo y un daño espinal permanente, por lo que los 9 puntos de sutura solo eran la punta de un iceberg de algo que estuvo a milímetros de terminar en tragedia. Por si fuera poco, volviendo a la pausa, Hogan pediría una disculpa, dejando claro lo obvio. Richard no tenía el cuerpo ni la resistencia de un luchador profesional, por lo que la pura posición de una llave fue más que fulminante para él, y claro, no se dio cuenta que el anfitrión le avisó corporalmente que le estaba aplicando más fuerza de la que podía soportar. En los días siguientes, el público se estaba comiendo vivo tanto a Hogan como a Mr. T, aunque lo que lo salvó fue que mucha gente se debatía entre lo que era real o no, creyendo que habían sido bombardeados publicitariamente para vender al héroe de cara a la justa en WrestleMania. Este debate le ganó tiempo a la WWF. Para el siguiente show, el comediante enseñó sus puntos de sutura y confirmó que iba a demandar por 5 millones, tanto a Terry Bollea como a Mr. T, como a Vince McMahon y a su WWF. Sin embargo, como dije, estos ya no tenían mayor inconveniente, ya que el padre tiempo había jugado en su favor, y con el éxito de WrestleMania, este se convirtió en un tema menor para ellos, aunque no debía ser como tal. Sea como sea, casi 5 años después, Meltzer confirmó que ya estaba exhausto de los citatorios y que dio a entender que los juicios se habían vuelto innecesariamente largos, por lo que para antes de que entrara la nueva década, los abogados de ambas partes se reunieron, con WWF ofreciendo una suma de $400,000 para terminar con todo. El mismo presentador afirmó que era una cifra que no podía rechazar y cerraron el trato extrajudicialmente. Como dato curioso, la víctima compró una propiedad con ese dinero, la cual se situó en Francia. A la misma la nombró como Chess Hogan. Si bien cabe mencionar que años previos se había dado el aún más escandaloso incidente entre David Schultz y John Stossel, te dejo el video en la tarjetita, según Bruce Pritchard,
este fue el que verdaderamente les metió un susto, y es que si bien se entiende que el Hulkster estaba defendiendo el negocio, aprendieron que sus luchadores debían ser más cautelosos para estas provocaciones, ya que perfectamente estuvo a nada, literalmente a nada, de haber terminado en una tragedia igual de perpetua, pero más explícita, dejando al comediante parapléjico o directamente sin vida, lo cual hubiera sido simplemente sepulcral para WrestleMania, evento que estaba a unos días de distancia, y para la carrera entera de Hogan antes de que siquiera explotara. Incluso Bolea confirmó años más tarde que Vince estaba molestísimo con él por el riesgo empresarial y daño de imagen que había hecho aquella noche, dejándole claro que la WWE estaba poniendo en juego todo por el todo para ese momento de 1985, aun con ello, la situación quedó en un susto, un control de daños internos, y que hasta la fecha nos deja pensando qué tanto pudo cambiar el mundo del wrestling si aquella noche Richard no se levantaba de esta llave, mientras estaba rodeado de un charco de sangre que se hubiera acumulado producto de su estado inconsciente a tan solo menos de 5 días de WrestleMania 1. Gracias por ver el video, espero te haya gustado. De ser así, regálame un like y suscríbete, no temas, es algo totalmente gratis y así me ayudas a seguir creciendo a la vez que no te pierdas ningún video. También ya puedes hypear este video si estás en tu dispositivo móvil, eso me ayuda bastante y está en la parte de arriba de los comentarios. Muchas gracias. Déjame en los comentarios tu opinión, ¿qué opinas sobre este incidente? ¿Para ti Hogan actuó con irresponsabilidad? Si conocías el mismo problema, ¿crees que WrestleMania pudo haber cambiado mucho si Richard Belzer terminaba parapléjico o incluso sin vida? Lo que quieras, te estaré leyendo. Sígueme en X para una conversación más personal, el link estará en la descripción. Una vez dicho esto y sin más que añadir, gracias por ver.